Somos el equipo 4 conformado por Mónica, Aide, Danera y Fernanda y hablaremos sobre los principales mecanismos genéticos y de biología molecular. Primero hablaremos sobre la división celular de la meiosis. Es la división celular que crea células del sexo como óvulos femeninos o células del esperma masculinas. En la meiosis, cada nueva célula contiene un conjunto único de información genética. Después de la meiosis, la esperma y célula huevo se pueden unir para crear un nuevo organismo. Esta tiene dos ciclos de división, llamados meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 se reduce a la mitad el número de cromosomas y también es cuando ocurre el intercambio. En la meiosis 2 se reduce a la mitad la cantidad de información genética en cada cromosoma de cada célula. El resultado son 4 células hijas llamadas células haploides. Las células haploides tienen solo un conjunto de cromosomas, mitad del número de cromosomas que la célula madre. Antes de que la meiosis 1 comienza, la célula pasa a través de la interfase. Al igual que en la mitosis, la célula madre utiliza este tiempo para prepararse para la división celular, reuniendo los nutrientes y energía y haciendo una copia de su ADN. Durante las próximas etapas de la meiosis, este ADN será cambiado alrededor durante la recombinación genética y luego dividido entre 4 células haploides. Para hablar sobre la transmisión de genes, mencionaremos dos conceptos de alelo dominante y de recesivo. El dominante es la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, uno de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. El alelo recesivo es una copia de un gen que se expresa solo cuando su alelo en el cromosoma homólogo es también recesivo. Los trastornos autosómicos recesivos se desarrollan en personas que reciben dos copias del gen mutado, uno de cada padre. Las leyes de Mendel. La primera ley es el principio de la uniformidad. Esta nos dice que si cruzamos dos razas puras, es decir, que tengan dos alelos dominantes o bien dos alelos recesivos para un determinado carácter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos, y también iguales al progenitor que presente el alelo dominante. Un ejemplo es si una pareja, el padre tiene los ojos marrones y la madre los ojos verdes, lo más probable es que el niño herede el color del padre al tratarse del alelo más dominante. La segunda ley es el principio de segregación. Este consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una porción de 1 a 4. La tercera ley es el principio de la transmisión independiente. Con esta, Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen, es decir, que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo como el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo como el color de pelo. Ahora hablaremos de la simbología de pedigrí. Esta es la representación genética de un árbol genealógico. Son los diagramas de la herencia de un rasgo o enfermedad de varias generaciones. Este nos muestra las relaciones entre los miembros de una familia e indica cuáles son las personas que expresan un rasgo o mantiene en silencio por ser portadores del rasgo en cuestión. ¿Cómo se realiza? Bueno, se utilizan cuadros para representar a los hombres y círculos para representar a las mujeres. Las generaciones se enumeran con números romanos y se comienza por la generación de más arriba, que sería la generación número 1. En esta línea se dibujan hombres y mujeres. Los matrimonios entre personas se indican con una línea horizontal que conecta a los individuos. Si el individuo tiene un rasgo genético, la figura que lo representa se pinta de negro o se sombrea para indicar que presenta un rasgo en particular. Patrones de herencia. Autosómica dominante.
Este es suficiente que uno solo de los cromosomas tenga el gen defectuoso para que la enfermedad se manifieste. Su cuerpo muestra la enfermedad. En cada embarazo existe un 50% de posibilidades de que se transmita la enfermedad a su hijo y por lo tanto de tener un hijo de que él mismo tenga la enfermedad. Algunas de las enfermedades más conocidas de este patrón de herencia es la acondrostropía, la neurofibromatosis y la esteonogénesis imperfecta. La autosómica recesiva de este gen es necesario que dos cromosomas sean portadores del gen defectuoso para que la enfermedad se manifieste. Y algunas de las enfermedades de esta enfermedad son la fibrosis quística, la anemia de las células falciformes y las enfermedades de Tay-Shan, talasemia y fenilceturia. Ligada al cromosoma X dominante, este tipo de herencia se refiere a las afectaciones genéticas asociadas con las mutaciones en el cromosoma X. Una sola copia de la mutación es suficiente para provocar la enfermedad en hombres y mujeres. Y una de las enfermedades es el síndrome de X frágil. Ligada al cromosoma X recesivo. La herencia recesiva ligada al cromosoma X es una de las enfermedades que es un rasgo o afectación genética pasa de los padres a hijos cuando hay mutaciones en un gen del cromosoma X. Unos tipos de este trastorno son la distrofia muscular de Duchenne y algunos tipos de daltonismo y la hemofilia tipo A. La herencia ligada al cromosoma Y se da cuando el gen mutado que causa el trastorno se encuentra en el cromosoma Y. Es uno de los cromosomas sexuales en los hombres y está ligado al cromosoma Y. Una mutación puede transmitirse de padres a hijos. Y alguna de las patologías de este tipo de herencia es el síndrome de Sjögren. Citogenética. Este es el estudio de los cromosomas, que son cadenas largas de ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética en una célula. Se analizan en el laboratorio muestras de tejido, sangre o médula ósea para identificar cambios en los cromosomas. Es posible que los cambios en ciertos cromosomas sean un signo de enfermedad, afectación genética o de algunos tipos de cáncer. Y este también nos sirve para identificar enfermedades o afectaciones, pueden implicar en tratamiento o determinar si el tratamiento es eficaz. Un calotipo es la organización de los cromosomas de una especie, célula, órgano, tumor, etc. Este permite conocer el número y la estructura de los cromosomas, ya que es importante para caracterizar las especies y en genética clínica permite el diagnóstico de síndromes y patologías que implican anormalidades dentro de los cromosomas, que pueden causar o no fenotipos determinados. Las partes del cromosoma. La película y la matriz. Cada cromosoma está limitado por una membrana que es llamada película y esta es delgada y formada de sustancias acromáticas. Las cromonemas están dentro de la matriz del cromosoma que se ha encontrado encajado en hilos idénticos, enrollados en espiral y los cromonemas. Los cromonemas están estrechamente enrollados que parecen como con un solo hilo. Los cronómeros, estas son regiones enrolladas como bolitas en los cromosomas que se hacen más visibles durante la división celular. El centrómero es una región de colocación más clara que aparece en un segmento de construcción o es más delgado del cromosoma. Las construcciones secundarias son las regiones del cromosoma que se ubican en los extremos de los lazos. En algunos casos corresponden a la zona donde se sitúan los genes encargados de transcribirse como ARN. Los satélites. Estos son cuerpos esféricos separados del resto por una construcción secundaria. Y los telómeros son una porción terminal de los cromosomas.
y estos protegen los extremos del cromosoma de los daños y que dejen apegarse a la otra. Técnicas de bandeo. El bandeo cromosómico es una técnica que se utiliza para diferenciar los diferentes segmentos o bandas de los cromosomas. Estas bandas se ven cuando los cromosomas se tiñen con producto químico y se observa delante de un microscopio. Bandeo de guanina. Visualiza regiones oscuras con alto predominio de adenina, a timina y regiones claras con un predominio de guanina y citosina, lo que permite la generación de un patrón de bandeo particular sobre cada par de cromosomas homólogos. Bandeo Q. Detecta regiones fluorescentes con alto predominio de adenina, a timina y regiones opacas con predominio de guanina y citosina, lo que permite la generación de un patrón de bandeo particular sobre cada par de cromosoma homólogo. Bandeo C. A partir de tratamientos con ácidos y bases fuertes, se detectan regiones centrómeras de alto contenido de heterocromatina centromérica y la heterocromatina altamente repetitiva del cromosoma Y. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la expresión genética, que es el proceso mediante el cual la información codifica en un gen y se utiliza para dirigir el montaje de una molécula de proteína. La expresión génica en eucariotes implica muchos pasos, los cuales son la accesibilidad de la cromatina, que esta es una estructura que puede regularse y hace a un gen más disponible para la transcripción. La transcripción es un punto regulador clave para muchos genes. Grupos de proteínas del factor de transcripción se fijan a secuencias específicas del ADN en o cerca de un gen y promueven o reprimen su transcripción en un ARN. El procesamiento del ARN es el proceso de corte y empalme, la adición del casquete y la adición de una cola poli a una molécula de ARN que puede regularse, así como la salida del núcleo. Se puede producir diferentes ARN mensajeros del mismo pre-ARN mensajero por el proceso de empalme alternativo. La estabilidad del ADN, el curso de vida de una molécula de ARN mensajero en el citosol afecta cuántas proteínas pueden hacerse de ella. Pequeños ARN reguladores llamados microARN pueden unirse al ARN mensajero y hacer que se corten en pedacitos. En la traducción de un ARN mensajero puede aumentarse o inhibirse por los reguladores, como por ejemplo los microARN a veces bloquean la traducción de sus ARN mensajeros objetivos. Y por último, en la actividad de la proteína, las proteínas pueden someterse a una variedad de modificaciones, tales como ser cortadas o etiquetadas con grupos químicos. Estas modificaciones pueden ser reguladas y pueden afectar la actividad o el comportamiento de la proteína. En las etapas de regulación, los genes contienen la información necesaria para la formación de proteínas, que son los elementos funcionales de la célula. Por tanto, la expresión de nuestros genes está regulada con mucha precisión, ya que una subida o bajada no adecuada de los niveles de proteínas pueden dar lugar a muerte celular o a diversas patologías. Dicha expresión se realiza en 3 etapas principales: la transcripción, en la cual la información génica del DNA se transfiere a otra molécula llamada ARN mensajero; la traducción, en la que se decodifica la información del ARN mensajero a proteínas; y finalmente la degradación del ARN mensajero una vez cumplida su función. La metilación del ADN es un proceso epigenético que participa en la regulación de la expresión génica de 2 maneras: directamente al impedir la unión de factores de transcripción e indirectamente propiciando la estructura cerrada de la cromatina. En general, se considera que la metilación es un proceso unidireccional de esta manera cuando una secuencia CpG adquiere metilación del nodo. Esta modificación se hace estable y es heredada como un patrón de metilación clonal. Por otra parte, la pérdida de metilación genómica
Como evento primario se asocia frecuentemente con el proceso neoplásico y es proporcional a la severidad de la enfermedad. Estímulos hormonales. Aquí las hormonas regulan la expresión génica mediante dos mecanismos generales, donde interaccionan con receptores de membrana desde las cuales se transmiten o transducen señales hasta el núcleo, modificándose la transcripción de determinados genes. Otras hormonas pueden difundir por la membrana plasmática y se unen a sus receptores, bien en el citoplasma, y entonces el complejo se transloca al núcleo o ya dentro de este y regulan de modo más directo la transcripción de genes específicos. Entre los receptores localizados en la membrana celular se encuentran los receptores acoplados a canales iónicos, los acoplados a las proteínas G y los receptores con actividad enzimática. ARN interferencia es un mecanismo biológico conservado que inhibe específicamente la expresión de genes a nivel post-transcripcional, en respuesta a la presencia del RNA de doble hebra que proviene de la propia célula o del exterior de la misma. El RNAi es una potente herramienta que está sufriendo un gran desarrollo con fines terapéuticos debido principalmente a dos hechos. Todas las células contienen la maquinaria necesaria para poner en marcha los procesos mediados por el ARN de interferencia y todos los genes son dianas potenciales. Ahora hablaremos de las mutaciones. Las mutaciones a veces se producen por errores durante la división celular, por la exposición a sustancias del ambiente que dañan el ADN. Las mutaciones pueden un efecto perjudicial, un efecto favorable o ningún efecto. Las mutaciones que ocurren en las células que dan origen a los óvulos, a los espermatozoides, se heredan. Las mutaciones que ocurren en otros tipos de células no se heredan. Mutaciones génicas. Se denominan mutaciones genética, mutación molecular o mutación puntual. Las mutaciones génicas, como su propio nombre lo indica, son aquellas que sufren a nivel de gen y que por lo tanto cumplen con la definición general que hemos dado de mutación. Las mutaciones génicas se desarrollan por alteraciones puntuales en una molécula del esqueleto del ADN, en los nucleótidos, son cambios en un nucleótido o en muy número reducido, por lo que aunque la estructura del cromosoma en cuestión del genoma general se mantenga intacta, de lugar a un gen distinto, dependiendo de dónde ocurran, de si se alteran o no la proteína resultante del gen, estaremos ante un tipo u otra. Mutaciones con cambio de sentido. Es un tipo de mutación puntual, no sinónima, en la cual se produce un cambio en un único nucleótido provocando la aparición de un codón que codifica por un aminoácido diferente, mientras que las mutaciones que causan el cambio de un aminoácido por un codón de terminación son consideradas mutaciones sin sentido. En vez de mutaciones contrasentido, este puede provocar un producto proteico incapaz de cumplir su función. Mutación sin sentido. Es un tipo de mutación puntual en una secuencia de ADN que provoca la aparición de un codón de terminación prematuro, también llamado codón sin sentido, en el ARN transcriptivo, lo cual conduce a su vez a la producción de un producto proteico truncado, incompleto y por lo general no funcional. Mutaciones silenciosas. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN de forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue codificado por el mismo aminoácido. Esto es así porque el código genético tiene cierto margen de seguridad y por cada aminoácido hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan. Inserción. En la adición de uno o más pares de bases de nucleótidos en una secuencia de ADN, esto a menudo puede suceder en regiones de microsatélites debido al aislamiento del ADN polimerasa. Las inserciones pueden tener cualquier tamaño de un par de bases insertado incorrectamente en una secuencia de ADN hasta una inserción de un cromosoma insertado en otro. Deleción. En este tipo de mutación se pierde una o más bases, es decir, se pierde un trozo de ADN.
alterando la cadena proteica que debería formarse y su función. De esta forma se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o eliminar aminoácidos que son propios de la cadena proteica. En ocasiones las deleciones son tan largas que pueden comprometer un gen entero o varios genes contiguos. Duplicación. En este tipo de mutación hay un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces, lo que altera la formación de la cadena de aminoácidos y la función de proteína. Cambio de marco de lectura. En este tipo de mutación se da cuando por inserción o pérdida de pares de bases se cambia el marco de lectura. Por la codificación, las bases se leen de 3 en 3, esto es de cada 3 bases determinado a un aminoácido. Si se cambia el marco de lectura, cambia de forma de agrupar estas 3 bases se colocarán aminoácidos erróneos, habiendo la posibilidad de un triple testo prematuro. Mutaciones cromosómicas. El ADN o cromatina se organiza en unos corpúsculos que se denominan cromosomas. Los cromosomas son estructuras de compactación del ADN que adquieren su famoso aspecto X. En el momento en que la célula se divide, presentados en pares, las células humanas tienen 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46 contiene todos los genes. Mutaciones genómicas. Afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos, pliploidía, o reduciendo a una sola serie haploidía a aneuploidía, o bien afecta el número de cromosomas individualmente, por el defecto o por exceso, como los cromosomas 21 o síndrome de Down. Pliploidía. La pliploidía consiste en el incremento del tamaño del genoma causado por la presencia de 3 o más juegos de cromosomas dentro de las células somáticas de un organismo. Triploides 4, triploide 5, pentaploide 6, hexaploide, etc. Haploidía. La haploidía es el tipo de mutación genómica en la que hay una disminución en el número total de juegos de cromosomas. En el caso de los humanos, una mutación haploide sería aquella que nos hiciera dejar de tener 23 pares de cromosomas, un total de 46. Y a pesar de tener simplemente 23, del mismo modo, son mutaciones muy raras, en ningún caso de tener un lugar un organismo viable. Aneuploidía. Presencia de uno o más cromosomas supernumerarios o ausencia de cromosomas que lleva a desequilibrio en la dotación cromosómica. También se refiere a cualquier número de cromosomas, no es múltiplo exacto del número haploide. En este caso se produce una variación del juego de cromosomas solo en uno de los cromosomas. Los afectados por el síndrome de Down tienen 3 copias del cromosoma 21, mientras que el normal se debe tener 2 copias de este cromosoma. Las alteraciones del número de juegos de cromosomas puede afectar mucho el desarrollo del organismo, y la mayoría impiden el organismo pueda terminar la gestación dentro de la madre y se produzca abortos. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.